El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El estado de salud del Papa va mejorando, celebró la misa por San José. Las condiciones clínicas del Papa Francisco son estables dentro de la complejidad, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El cardenal secretario de Estado Vaticano niega haber hablado con el Papa sobre su renuncia. Francisco critica desde el Gemelli la rigidez. Corremos el riesgo de morir, afirmó. Desde el hospital, el Santo Padre aprueba el proceso de acompañamiento del sínodo hasta el 2028. Obispos de México denuncian la crueldad y miseria humana tras hallarse un campo de exterminio en Guadalajara. Aumenta la popularidad del Papa Francisco en México, especialmente entre los jóvenes. La Basílica de Guadalupe acogerá su primera carrera deportiva en Ciudad de México. Inauguran refugio de atención para enfermos terminales en Aguascalientes. Y por último, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina condena el mensaje violento de la dirigencia política en Argentina. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos a una transmisión más de servicios informativos de Ver y Creer. En las voces informativas el día de hoy lo acompañaremos Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos está Miguel Mejía, quienes juntos les damos la bienvenida. Empecemos con la información de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Estas son las noticias de esta semana. Las condiciones clínicas del Papa Francisco están mejorando y se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva, según informó la oficina de prensa del Vaticano el 19 de marzo. El último informe médico compartido por la Santa Sede señala que se confirman que las condiciones clínicas del Santo Padre están mejorando y se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva, además de reducirse la necesidad de la oxigenoterapia de alto flujo. Finalmente, el comunicador resaltó que en la mañana, en la solemnidad de San José, el Santo Padre concelebró la Santa Misa. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que la situación clínica del Papa Francisco es estable en un cuadro que sigue siendo complejo. Si bien constató, se han registrado leves mejoras respiratorias y motoras, según la información oficial, el pontífice ha mostrado progresos en su estado de salud con una reducción del uso de la ventilación mecánica durante la noche y de altos flujos de oxígeno durante el día. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, negó que en las 3 visitas que ha realizado el Papa, quien permanece ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero, hayan hablado sobre la posibilidad de una renuncia al pontificado. No en absoluto, negó el purpurado ante la pregunta de los periodistas tras el acto del evento Infat Mesa de Ramadán, celebrado en el Hotel San Regis de Roma. El cardenal Parolin se refirió a la salud del pontífice de 88 años y a su capacidad de gestión de la Iglesia Católica. Creo que debemos atenernos a los boletines médicos, porque son los que nos dicen exactamente cuál es el estado del Papa, señaló. Francisco criticó desde el Hospital Policlínico Gemelli de Roma la rigidez y alertó de las consecuencias negativas de no aceptar los cambios. Si no aceptamos cambiar, si nos encerramos en nuestra rigidez, en nuestras costumbres o en nuestras formas de pensar, corremos el riesgo de morir, aseguró en la catequesis que preparó para el miércoles. La vida radica en la capacidad de cambiar
para encontrar una nueva forma de amar, aseguró. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje al Santo Padre en el que reivindicó su liderazgo global al señalar que su voz sigue siendo más necesaria que nunca, mientras que en el plano internacional parecen debilitarse las razones del derecho y de una correcta articulación de la convivencia entre los estados. Su voz era y sigue siendo más necesaria que nunca. Destaca en una carta redactada con motivo del 12º aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco celebrado el pasado 13 de marzo. El Papa Francisco expresó su profundo pesar por las víctimas del incendio ocurrido en una discoteca en Kokani, en Macedonia del Norte, que ha dejado al menos 59 fallecidos y más de 100 heridos. En un telegrama enviado, como es habitual en su nombre, por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el obispo de Skopje, Monseñor Kiro Stachubnov, el Santo Padre, pidió transmitir su cercanía espiritual a los familiares de los fallecidos, en su mayoría jóvenes, así como su apoyo a los heridos. El Santo Padre aprobó el 11 de marzo y desde el Hospital Gemelli, donde está internado, el proceso de acompañamiento y evaluación de la fase de implementación del sínodo de la sinodalidad, que concluirá en octubre de 2028 con una asamblea eclesial en el Vaticano. El sínodo de la sinodalidad es un proceso convocado en la Iglesia Católica por el Papa Francisco desde 2021 y que en octubre de 2024 tuvo su segunda etapa global en el Vaticano. Su tema es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la conversación telefónica entre el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantenida el pasado viernes. El presidente Zelensky aseguró el viernes que entregó a la Santa Sede una lista con los nombres de los ucranianos que han sido detenidos por el ejército ruso, para que ejerza una mediación diplomática que logre la liberación de ellos. La Secretaría de Estado alentó a que se haga todo lo posible para la liberación de los prisioneros. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sacra Familia en Gaza, denunció que tras la ruptura de la tregua acordada con Hamas, el ejército de Israel ha lanzado nuevos ataques muy cerca de su parroquia. Según declaró la agencia Vatican News, los bombardeos se produjeron apenas 300 o 400 metros de la iglesia, lo que despertó a los fieles y causó una reciente sensación de inseguridad en toda la comunidad. Los bombardeos nos despertaron. Estuvieron muy cerca. Por fortuna, no llegaron a esquirlas y nosotros estamos bien, pero en toda la franja se habla ya de más de 350 muertos y más de 1,000 heridos, explicó el padre Romanelli. El arzobispo de Turín en Italia y custodio pontificio de la Sábana Santa, el cardenal Roberto Ripoll, informó de la peregrinación virtual que habrá por el Jubileo 2025, dado que no se tiene programada una exposición pública o ostentación de la Sábana Santa. La rueda de prensa, que se transmitió en simultáneo desde Turín y la oficina de prensa del Vaticano, sirvió para presentar las iniciativas relacionadas con la fiesta litúrgica de la Sábana Santa del 28 de abril al 5 de mayo, en ocasión del año jubilar. La Sábana Santa se conserva en la Catedral de Turín, en la última capilla de la nave izquierda, bajo la tribuna real. Normalmente no se saca para exposiciones públicas. La Arquidiócesis de Valladolid, en España, denunció la profanación del sagrario y el robo de la Eucaristía en una de sus iglesias.
En un comunicado publicado, la arquidiócesis lamentó la profanación del sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de la Vega en el municipio de Arroyo de la Encomienda, un hecho que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades. Quienes cometieron este sacrilegio, prosigue el comunicado, abrieron el sagrario y sustrajeron las sagradas formas, un hecho de especial gravedad que supone una ofensa para el Señor y para la Iglesia Católica. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado informado con las noticias más recientes. Ahora vayamos a conocer lo acontecido en la Semana de América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Los obispos de México expresaron su profunda indignación y dolor tras el descubrimiento de un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en un rancho del estado de Jalisco, donde se encontraron crematorios clandestinos. El sitio fue localizado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, a unos 60 kilómetros de Guadalajara, la capital del estado, por lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización de familiares de personas desaparecidas que buscan fosas clandestinas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. La popularidad del Papa Francisco ha crecido en México en los últimos años, con un respaldo significativo entre los jóvenes, según reveló una reciente encuesta publicada por El Financiero, diario especializado en economía, finanzas y política. De acuerdo con el sondeo, realizado en enero de 2025, un 69% de los mexicanos tienen una opinión favorable del pontífice, que el 13 de marzo cumplió 12 años de pontificado. Los datos reflejan, además, un aumento progresivo en su popularidad en 2022. El respaldo se situaba entre el 59% y el 64%, mientras que en 2023 alcanzó el 69%, cifra que se ha consolidado este año. Por primera vez, la insignia y nacional Basílica de Guadalupe será el punto de partida y llegada de Pies en Camino, una carrera deportiva que busca fomentar el deporte y recaudar fondos para apoyar a sacerdotes en situación vulnerable en la Ciudad de México. La carrera arquidiocesana jubilar se realizará el próximo 30 de marzo. Contará con recorridos de 10, 5 y 3 kilómetros con salida y meta en la Basílica de Guadalupe. La ruta incluirá la calzada de Guadalupe, ofreciendo a los participantes el trayecto significativo en el marco del Jubileo 2025. En Aguascalientes, la Iglesia Católica ha puesto en marcha Casa Oasis de Misericordia, un proyecto que ofrece atención gratuita y digna a enfermos terminales en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, que nace de la fe y se expresa en la caridad, busca ser un refugio de esperanza y amor para quienes atraviesan la última etapa de su vida. En entrevista con la agencia Así Prensa, el padre Javier Cruz Muñoz, director diocesano de Casa Oasis de Misericordia, explicó que la motivación para este proyecto surgió a raíz de la invitación del Papa Francisco durante el Año de la Misericordia. En este tiempo, la diócesis de Aguascalientes soñó con crear un espacio dedicado a la atención a enfermos muy graves, respondiendo a la obra de misericordia de visitar al enfermo. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, advirtió sobre el mensaje violento de Javier Milei, una preocupación que la Iglesia ya había expresado antes de la reciente represión a manifestantes. Además, el prelado valoró la entrega heroica y el corazón pastoral del Papa Francisco en este momento de dificultad. En diálogo con el programa radial Modo Fontevecchia, recordó que al finalizar la Comisión Permanente de Obispos, la Conferencia Episcopal
envió un tradicional mensaje al pueblo de Dios en el que alertaban sobre los lenguajes despectivos de la dirigencia hacia las minorías y sus necesidades. La médico peruana Liliana Hurtado colaboró en un festival benéfico en Lima, Perú, a favor de las misioneras de la caridad, exhibiendo sus pinturas, que reflejan diversos aspectos de la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. Esta singular obra pictórica formó parte de la feria benéfica organizada por la Embajada de la India a favor de la casa hogar que estas religiosas sostienen en la capital peruana, donde atienden a personas necesitadas desde el año 1973. El arzobispo de Puerto Príncipe en Haití, Monseñor Max Leiros, pidió ayuda a la comunidad internacional para salvar la vida de los haitanos ante una ola de violencia que sigue afectando el país caribeño. No se cansen de Haití, expresó el prelado. Por favor, no se demoren, porque estamos al borde del desastre, agregó Monseñor Mesidor en una entrevista con la agencia SIR. El arzobispo también calificó como una gran decepción la misión de apoyo policial liderada por Kenia y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. La dictadura de Daniel Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo en Nicaragua no cesa en su persecución contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Ahora vigila a sacerdotes, revisa sus celulares y les exige informes semanales de sus actividades, además de restringirles la libertad de movimiento. El diario nicaragüense Mosaico CSI denunció que para los sacerdotes que quedan en Nicaragua, las homilías deben ser totalmente teológicas. No pueden hablar de temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia o críticas sociales. A menos de un mes de la segunda vuelta electoral para la presidencia de Ecuador, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González firmaron un compromiso público por la niñez, la vida y la familia, en el que se comprometieron a defender los valores fundamentales. En un documento difundido el pasado 11 de marzo, fue impulsado por el colectivo Sociedad y Familia, que agrupan a juristas, médicos, psicólogos, pedagogos y otros profesionales comprometidos con la defensa de estos principios. Las Obras Misionales Pontificias de Venezuela presentaron el 6º Congreso Nacional de la Infancia Misionera, una iniciativa que apunta a ayudar a los jóvenes a crecer en la fe, fortalecer su amistad con Jesús y descubrir nuevas formas de servir. Las obras misionales pontificias son el instrumento oficial de la Iglesia para la cooperación misionera, la evangelización y la promoción humana en los lugares y situaciones más necesitadas de personal misionero y recursos materiales. El programa incluirá conferencias, talleres, testimonios y actividades lúdicas que harán que los asistentes vivan experiencias imborrables. Los obispos de Ecuador alentaron a transformar los infiernos existenciales de los más necesitados en paraíso a través de la caridad y de la campaña Caritas Munera 2025 en esta Cuaresma. En conferencia de prensa para representar la campaña solidaria, el presidente de Cáritas Ecuador, Antonio Crameri, resaltó que esta iniciativa busca, como decía San Benito Cotolengo, lograr, por gracia de Dios, transformar los infiernos existenciales en pequeños pedazos de paraíso. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Les recuerdo que ya está a la venta el curso de San Marcos en USB. Y ya también estamos en YouTube, Roberto Farril y Marisa Farril y Ver y Creer.
Ahí podrá encontrar una variedad de editoriales del señor Roberto, videos sobre santos, también sobre programas y entrevistas especiales que no salen al aire en los programas de televisión. Bueno, esto ha sido todo. Le deseamos que tenga una bonita semana. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.